Y hasta ahora, volvemos a Hoy es Noticia, vamos a hablar del Reino Unido, donde ya comenzó el conteo de votos luego de estas cruciales elecciones parlamentarias que van a definir al nuevo gobierno. Y estamos junto a la analista internacional, investigadora, senior de Relaciones Internacionales de Athena Lab, Paz Zárate. Paz, gracias por estar con nosotros. Además, viviste muchos años en el Reino Unido, así que conoce perfectamente la idiosincrasia y de los británicos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Matilde. Bueno, hay resultados a boca de urna a esta hora de la tarde que me gustaría que revisáramos en conjunto, porque claro, todavía no tenemos los resultados propiamente oficiales, pero esto es lo que están diciendo estas encuestas, el exit poll, y da una abrumadora mayoría al Partido Laborista, 410 escaños, lo que significa un 63% de los escaños. Sí. El Partido Conservador, que estaba hasta ahora en ejercicio, 131, un 20%, luego vienen los liberales demócratas, los reformistas de Farage y los verdes. ¿Qué era esperable? Porque se decía, claro, los laboristas podrían arrasar, pero ¿estos números los esperabas, Paz? Mira, respecto a la victoria del laborismo, sin duda que eso era lo que todas las encuestas arrojaban y que incluso que esto iba a ser un tsunami, y de hecho en este mismo momento la mayor parte de la prensa está llamando esto un tsunami y un terremoto en favor del laborismo. Una cosa que yo creo que sorprende es que la extrema derecha, que es el partido Reform UK, no tiene digamos, lo que se esperaba, que iba a mostrar el avance de la extrema derecha, y que al contrario, ese apoyo para la resistencia al régimen, a lo que han sido los conservadores, se ha ido más bien al laborismo. Entonces, y lo que sí también es notable, que los liberales demócratas, que en los últimos años se habían desdibujado, durante toda la discusión del Brexit realmente no tuvieron un rol, han vuelto a ser la tercera fuerza. Y los verdes, muy poquito. Y en Escocia, aunque los resultados de estos no están indicados acá, en Escocia, donde el laborismo había perdido protagonismo, y nosotros recordamos, por ejemplo, que en Escocia tenían su propia líder del Partido Nacional Escocés, que en estos años había sido bastante importante, entonces el laborismo también ha recobrado asientos. Así que esto es una gran victoria, es también la muestra de un esfuerzo sostenido del líder Keir Starmer, que es un líder de centroizquierda moderada, y que la gente realmente le está pasando la boleta a los 14 años de régimen del Partido Conservador y lo que significó realmente, lo que realmente marca esos 14 años, que es el Brexit. Bueno, hablemos de eso, Paz, porque claro, esta es la victoria de los laboristas, pero es la derrota tal vez más grande para los conservadores en su historia. En su historia. Sí. Por lo tanto, ¿qué ha sido lo que en estos 14 años los han llevado a este número? Porque estamos hablando, bueno, el Brexit sin duda que significó un golpe muy, muy grande para los británicos. Bueno, el Brexit es realmente el golpe más grande en muchos aspectos, entre ellos la cultura y la economía. Y la mayor motivación para que la gente le dé un castigo tan grande al partido gobernante es que el costo de la vida ha subido mucho. Bueno, ahí estamos viendo imágenes en directo, Paz, de lo que están ocurriendo en estos momentos en el clásico conteo de los votos. Sí, esto va a durar toda la noche en todo caso. O sea, como estamos conversando ahora, lo que tenemos es lo más previsible. Generalmente esta encuesta tiende a ser muy, muy exacta, pero la tendencia siempre es que toda la noche se van llamando. Este distrito ha elegido a tal parlamentario, etcétera, hasta la madrugada, y ahí se sabe con certeza. Pero lo más probable es que estos números se mantengan. Claro. Bueno, estábamos en lo que ha llevado al Partido Conservador entonces a esta estrepitosa derrota. Una de ellas era los resultados del Brexit, que fueron principalmente para el bolsillo de los británicos. Absolutamente, pero en realidad es un poquito más que eso, porque yo creo que lo que marca es una decepción profunda también con la forma de conducir la política. La última elección que hubo fue hace 5 años, que la tuvo Boris Johnson, y él todavía recibió un mandato de confianza de que las negociaciones se iban a llevar a buen puerto respecto al Brexit, que los costos iban a ser atenuados lo más posible, y que finalmente el beneficio de haberse salido de la Unión Europea sería que algo clave en la vida de los británicos, que es el funcionamiento del Servicio Nacional de Salud, mejoraría. Y la verdad es que el Servicio Nacional de Salud está en un muy mal pie, es decir, la promesa principal del Brexit no se cumplió, y fuera de eso el costo de la vida está realmente ha aumentado muchísimo, e incluso hay un informe de Naciones Unidas respecto al aumento de la pobreza y del
y del hambre y la desnutrición entre los niños del Reino Unido. Para un país desarrollado esto es un golpe muy muy grande, así que este es un castigo a que las promesas de todos estos primeros ministros no se cumplieron. Bueno, además una forma de gobernar, tú lo decías, Paz, que tampoco dejó conforme al electorado. Recordemos el manejo que hubo para la pandemia. Recordemos también las fiestas que se hicieron. Los escándalos. Exactamente, los escándalos de Boris Johnson, la reestructuración de la casa. También cuando le mintió a la reina. Le mintió a la reina. Exacto, entonces fue un declive de la forma de gobernar y sobre todo del prestigio del Reino Unido en el mundo. Entonces, por ejemplo, en el think tank donde yo trabajo, en National Lab, nosotros hacemos una encuesta donde preguntamos a los chilenos acerca de qué país es un modelo para Chile. Y en estos 5 años hemos visto, por ejemplo, el Reino Unido siendo un socio muy importante para Chile desde que somos un país independiente, cómo ha ido decayendo en su imagen, y los mismos británicos reconocen que a nivel global la imagen ha decaído de un país serio, extremadamente responsable y sobre todo muy ducho en las negociaciones internacionales a raíz de lo que el Brexit fue un verdadero fiasco. Número uno, cómo se condujeron las negociaciones y luego que el resultado innegablemente es negativo. Ahora, Paz, tú lo decías, se miraba al Reino Unido, bueno, todavía tiene muchas cosas muy positivas, pero lo que se miraba, por ejemplo, desde aquí, desde Chile, era el sistema de salud y que era en algún modo un referente. También los mismos británicos estaban orgullosísimos de su sistema de salud. Sin embargo, el sistema de salud se vino abajo y hoy tiene unas listas de espera enormes. Que nos recuerdan. Una deuda, claro, que nos recuerdan a lo que se puede llegar con un sistema cuando está mal administrado. ¿Qué pasó ahí? Bueno, entre las cosas que pasaron, por ejemplo, es que estas medidas que son anti-migración, que sin duda todos los primeros ministros y como en especial fuerza el último primer ministro Rishi Sunak ha llevado adelante, son medidas que impiden o hacen muy difícil que vengan personas de otros países a trabajar, porque la mayor parte del personal del Servicio Nacional de Salud son inmigrantes, enfermeras y médicos. Bueno, de hecho fueron los que le salvaron la vida a Boris Johnson. Así es, pero si tú eres enfermera, por ejemplo, de Grecia o de República Checa y te ofrecen un sueldo en el Reino Unido, pero no puedes mudarte a ese país con tu familia, no poder mudarte para trabajar en otro país, eso es una violación de tus derechos humanos porque tú tienes el derecho a estar con tus hijos, por ejemplo. Y ahora las medidas son tan absurdas que eso está impedido. Entonces, pero están llegando migrantes no de la Unión Europea, sino que están llegando otros. Sí, pero al final, en el fondo, muchas medidas están siendo tomadas de una manera que no es inteligente. Es decir, se han ido muchísimas enfermeras y muchísimos médicos a un sistema de salud que ya estaba con tensión durante la pandemia y que ahora está más tensionado porque de todas formas falta mucho personal. O a las personas que van a estudiar un posgrado en medicina o en enfermería, no se les permite quedarse un tiempo trabajando en el Servicio Nacional de Salud. Entonces, la verdad es que se repiten las huelgas de médicos y enfermeras y al final el que sufre es el ciudadano que se atiende en su gran mayoría con este servicio gratuito, porque la verdad es que la gente que tiene salud privada en el Reino Unido es poca. Muy poca. Ahora, también se fumó la posibilidad de una vivienda para los jóvenes. Los jóvenes hoy día no están votando a los conservadores. Sí, las viviendas son impagables, eso es verdad, hay un mercado, hay mucha especulación en el mercado inmobiliario, eso es cierto. Y hay otro factor importante, la clave del Reino Unido y su influencia en el mundo es que el Reino Unido educa a las élites del mundo, entonces el sistema universitario es sumamente importante. Y ahí hay un problema porque también entre las medidas absurdas que se han tomado está que los estudiantes que van a estudiar al Reino Unido tampoco pueden traer a su familia, aunque paguen privadamente para la salud de esa familia. Entonces, obviamente, si un estudiante tiene una opción, va a preferir ir a estudiar a otro lugar que al Reino Unido, que habría sido su primera opción, a raíz de estas medidas que son cortar la migración a rajatabla, aún la migración que beneficia temporalmente al país y que le trae prestigio y que no le causa un gasto al presupuesto estatal. Entonces, son demasiadas las medidas. También se ha reducido, por ejemplo, el estatus de aquellas personas son personas de altos ingresos, empresarios que no pueden vivir en el Reino Unido con su familia por lo mismo, porque son migrantes, aunque generen mucho empleo. Entonces se han tomado muchas medidas absurdas y eso finalmente también le pasa la cuenta a Rishi Sunak. Vamos a revisar, Paz, los tweets que han publicado a través de las redes sociales, tanto el ganador como el derrotado. Ahí está
Starmer, que dice, para todos los que nos han acompañado, para los laboristas en esta elección, para todos los quienes han votado por nosotros y han puesto su confianza en nuestra opción, en el cambio del Partido Laborista, gracias a ustedes. Y bueno, agradecido entonces por el voto. Nos imaginamos estos 410 escaños, no es poco. Y también tenemos el del derrotado Rishi Sunak, que dice a los cientos de candidatos conservadores, miles de voluntarios y millones de votantes, gracias también por su trabajo duro, por su apoyo y también por su voto. Claro, fueron menos, bastante menos. Sí, a él le tocó, él está pagando el precio de una serie de desinteligencias de muchos primeros ministros. Está, digamos, los escándalos de Boris Johnson, que son inolvidables. Bueno, el mismo Cameron, que llamó a este Brexit confiando en que no se iba a aprobar. Es que, bueno, hay una historia. Ahí partamos con David Cameron, que ahora es ministro, ahora es canciller. Hoy es canciller de Rishi Sunak. Y él fue una persona que llamó a un referéndum sobre el Brexit, pensando que, claro, que no se iba a perder. Él también llamó al referéndum sobre la independencia de Escocia, y ese estuvo cerca de perderse. Luego él tuvo que dimitir a raíz de esto. Theresa May se tuvo que hacer al cargo de las negociaciones. Ella era una persona seria. Ella no quería el Brexit. No, ella es una persona seria y también le tocó lidiar con esta consecuencia. Luego pasamos a Boris Johnson, que él es una persona que estaba en favor del Brexit, y él estaba entre aquellos que decía que esto iba a ser bueno para el país, obviamente, y todos los expertos decían que no iba a ser bueno. Después tuvimos brevemente a Liz Truss, que bajó los impuestos terriblemente. En 45 días hizo muchísimo daño. Ya fue, digamos, alcanzó a ser nombrada por la reina justo antes de morir. La última, claro. Justamente, pero hizo tanto daño en 45 días que tuvo que salir, y finalmente tenemos a Rishi Sunak, que era el ministro de Hacienda de Boris Johnson. Pero han pasado 14 años donde la esperanza se puso efectivamente en que la economía iba a mejorar. Ahora ¿qué puede hacer en este escenario Starmer, que ha dicho que no va a volver atrás con el Brexit, por ejemplo? Bueno, es que en realidad eso también me parece responsable, porque sería muy difícil, habiendo salido hace poco de forma completa, regresar, por más que el electorado efectivamente así lo quisiera y así lo indican todas las encuestas. Entonces, lo responsable sería que si el país realmente quiere volver, pase un tiempo, pase incluso una generación. Y si vuelve el Reino Unido, obviamente no la va a tener fácil. ¿Se pueden alivianar algunas de las medidas que tiene el Brexit o es un paquete cerrado que no puede sufrir modificaciones? Por ejemplo, en el tema de la migración. Este fue un Brexit duro, es decir, los términos pudieron haber sido mucho más amigables, tanto para los negocios como para la educación, la cooperación, etcétera. Y yo creo que los términos son renegociables, es decir, para llegar a una situación, por ejemplo, como la de Suiza, que no es un país del Reino, que no es un país de la Unión Europea, pero que tiene unos términos muy amistosos de relación con la Unión Europea, casi como si fuera. Entonces, por eso a mí no me sorprende que Keir Starmer diga eso. Pero yo creo que lo más importante acá que ha hecho Starmer es efectivamente presentar una opción seria por el centro, porque él es muy distinto del líder laborista que estuvo a cargo de llevar los temas del Brexit, que es Jeremy Corbyn, y esa persona realmente no pudo ofrecer un proyecto alternativo. Creo que por eso se han demorado para volver. Si hubiera habido un liderazgo como el de Starmer antes, el laborismo hubiera llegado mucho antes a este momento. Ahora, a él lo definen como una persona francamente fome. O sea, que no... ¡Qué bueno! Claro, de los fome parece ser ahora, estamos buscando los fome, ya los demasiado excéntricos parece que no hicieron tan bien. Sí, sí, él es fome y esa es una ventaja. Él es serio y es una ventaja. Él fue fiscal nacional. Y de hecho, su nombre no es simplemente Keir Starmer, él es Sir Keir Starmer. Entonces, él recibió un título honorífico en reconocimiento a su servicio público. Y eso es importante decirlo porque él es una persona de origen humilde. Él es Sir, pero no porque venga de un abolengo, o sea, de una viene de la nobleza. Es una persona que ha recibido un título que reconoce su servicio público antes de ser político. Bueno, es abogado de derechos humanos. Sí, pero ese es su background, pero su servicio público fue muy distinguido y después de eso, rápidamente, cuando él ingresa a la política, pasa rápidamente en 5 años a ser un diputado normal, a ser líder del partido. Y él dice, bueno, yo voy a encabezar una reforma del partido que tiene mucho que ver como con códigos éticos
y el resultado de es que finalmente se hace con esta mayoría tan grande que congrega, y vuelvo a repetir, es el centro, y además aúna al país. Y eso explica también la victoria en Escocia, lo cual ayuda a calmar un poquito los miedos de la separación de Escocia, porque Escocia es muy pro-europea y siempre había la tensión de que este tema del Brexit podía ayudar a quebrar el país. Paz, ¿qué es lo que debiéramos esperar como primeras medidas del nuevo primer ministro? Buena pregunta. Yo creo que este primer ministro en primer lugar, esta es una persona que conoce la pobreza. Es muy distinto, y ahí hay una historia personal, distinto del actual primer ministro, que es un millonario. Es verdad que su familia es de esfuerzo, pero él llegó a casarse con una millonaria. Son personas que son más millonarias que la corona, el actual primer ministro. Creo que se va a preocupar, y creo que es creíble cuando lo dice, del costo de la vida, de tomar medidas para ayudar inmediatamente a la gente que lo está pasando mal. Creo que va a revertir de forma lo más rápido posible estas medidas que hablamos que eran contra la migración, la más necesaria. Es decir, hoy no hay personas que recojan fruta y verdura en el campo. Hoy no hay personas que estén dispuestas a trabajar en hoteles y en cafés en Londres porque no hay suficientes migrantes. Esos migrantes son necesarios. Y también aquellos migrantes que son creadores de riqueza y empresarios que no se vayan. Es decir, él es una centroizquierda amigable con la inversión extranjera. Me parece que esas medidas son rápidas, fáciles de tomar con esta mayoría que lo va a acompañar, y que van a remontar tanto el crecimiento del país como aliviar el sufrimiento de los ciudadanos que lo están pasando mal. Y al mismo tiempo, una política amistosa con la Unión Europea que es indispensable. Paz, está rompiendo la tendencia que hemos visto en Europa de que están ganando las derechas. ¿Cómo se explica esto? Que va contracorriente el Reino Unido. Bueno, en el Reino Unido la extrema derecha comenzó a comerse el Partido Conservador. Más antes que los demás, o sea, es un fenómeno que se produjo primero en Reino Unido, y ahora la extrema derecha ha demostrado, habiéndose comido por dentro el Partido Conservador, el fracaso de sus políticas. Y aquí creo que es importante decir lo siguiente: la extrema derecha le mintió al país acerca de la política exterior y la política comercial. Le dijo que la Unión Europea era la causante de sus problemas domésticos. Es una forma de culpabilizar, de externalizar la responsabilidad por políticas públicas que no funcionan. Y la Unión Europea no tuvo la capacidad de responder a eso. El gobierno no tuvo la responsabilidad de corregir esas mentiras y hacer una campaña sobre la base de hechos. Si las personas hoy quisieran volver a la Unión Europea es porque no se les dijo la verdad. Es muy importante decir la verdad. Creo que esa es la mayor consecuencia, la mayor explicación que tenemos hoy para el fracaso del conservadurismo. Bueno, no puedo dejar de preguntarte por lo que está pasando en Estados Unidos. Así que cambiémonos rápidamente, crucemos el Atlántico. Que este domingo. Claro, pero lo que está pasando ahí es prácticamente una serie. Hoy día es el Día de la Independencia. Sí. Mañana el presidente Joe Biden da una entrevista que es bastante importante para él. Su desempeño, cómo lo haga, va a ser clave para lo que venga después. No hemos hablado prácticamente nada de este programa 2025, que es el programa de Donald Trump, que es una reforma completa prácticamente del Estado. Pero lo primero y lo más inmediato es, ¿tú efectivamente crees que pueda bajarse la candidatura de Joe Biden? Debería bajarse. Hoy la portada del Economist tiene un... Brutal. Sí, exactamente, tiene un andador diciendo que esta no es forma de gobernar al país, y la verdad es que la negación le hace un gran daño al Partido Demócrata. Están en negación hace mucho tiempo. Yo pienso un poquito que lo podemos equiparar con la figura del Cid campeador, que hay una leyenda que dice que el Cid ganó una batalla importante después de su muerte, porque lo subieron cuando ya estaba muerto sobre un caballo y lo pasearon por las huestes. El tema es que el Cid campeador era un héroe con un peso muy fuerte de su imagen. La imagen de Joe Biden está tan dañada que él ya no puede ser el Cid. No es posible que las huestes lo suban a un caballo. Esa es la realidad. Miremos la portada del Economist. Este es un burrito de los que usan las personas bien ancianas que no se pueden desplazar bien. Cuando su esposa le dice: Joe, lo hiciste muy bien, respondiste todas las preguntas, el amor es ciego, porque esa no es la realidad. Entonces, si ¿O es la ambición, Paz? Bueno, es que también hay muchas tribus en el Partido Conservador, entonces uno tiene que pensar que los más cercanos a Biden van a perder influencia efectivamente si se realiza una mini primaria para elegir a alguien en este momento. Y también hay un riesgo, por supuesto, que sea gente no extremadamente conocida. La carta más segura es alguien que se conoce toda su vida porque ya se estudió para ser vicepresidenta, que es Kamala Harris. Por más que ella no sea muy popular, ella es una carta segura. Bueno, ¿es competitiva frente a Donald Trump hoy?
ella tiene muchos detractores. Ella al mismo tiempo que genera cierta simpatía, también genera muchos detractores. Sin embargo, el problema de seguir adelante es que la posibilidad de una nueva debacle en otro debate está ahí, es real. Y solo por el peligro de que eso ocurra, lo responsable sería que Joe Biden se bajara. Pero lo que estamos escuchando hoy son solamente rumores de pasillo. Este proceso lo controla solamente Joe Biden, nadie puede obligarlo a bajarse. Si él se baja, el proceso podría comenzar. Si él no se baja, no hay nada que se pueda hacer y el riesgo es muy grande. ¿Y el riesgo es más grande aún sabiendo la cantidad de meses que quedan para las elecciones? Queda un mes, porque esto es el 18 de, no, de agosto para la primaria. Sí, pero si decidieran la hoy día demócrata. bajar la candidatura mañana, este fin todavía de semana, queda tiempo. quedan 5 meses. No. En estos 5 meses alguien demócrata puede superar a Donald Trump. Es que el tiempo no son 5 meses, es solo hasta la nominación. convención que sea el 18. Ahora, hay un precedente que en el año 1960, entre John Kennedy y Lyndon Johnson, en ese momento todavía no estaba definido quién era el candidato y en esa convención se definió y ellos pedían apoyo durante esa convención del año 60. Entonces, teóricamente es posible que en este mes que queda antes de eso, un mes y una semana, se hiciera algo parecido, que llegaran al menos 2 candidatos a esa convención y ahí se votara. Pero para que ese proceso siquiera tuviera lugar, honestamente hoy debería un mes antes Joe Biden decir que no sigue adelante, pero no se ve absolutamente nada. Él manifiesta todos los días su intención de seguir adelante y con eso la verdad es que el riesgo, como dijimos recién, es muy alto de que se produzca otra performance tan terrible como la que vimos en el debate. Vamos a ver entonces cómo se desempeña en la entrevista que tiene el día de mañana. Sí. Es una entrevista en todo caso grabada, no sabemos si va a haber posibilidades de Es que si es grabado con teleprompter, las cosas obviamente siempre se pueden aliviar un poquito. Así que por eso hay que tomarlo con beneficio de inventario. El factor clave acá es su familia y la honestidad, porque la negación es lo que operado en el Partido Demócrata, como yo te decía, todo este tiempo. Bueno, y ponerle atención a lo que pasa el domingo en Francia, que eso es otra cosa y que va a ser, yo creo que para beneficio de Macron, que ese cordón sanitario contra la ultraderecha. Por eso no hay que decir con tanta rapidez que la ultraderecha ha ganado. Hasta el domingo veamos qué va a pasar. Efectivamente es posible que se limite. Teníamos muchísimos temas para Zárate. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile nuevamente, en Hoy es Noticia. Y por cierto seguiremos conversando. Así que hasta la próxima, Matilde. Hasta la próxima. Analista, además analista senior de Relaciones Internacionales de Athena Lab, que siempre nos colabora. Nos vamos a la pausa y ya estamos de regreso.